rápido, excepcionales, vamos rápido que vale. ¿Cuánto le quieren poner? Vaquillona, pura, controlada, parida, ternero macho al pie. Oscar, los otros 3 terneros son machos que están en el otro corral. Los otros hay un macho y 2 hembras. Un macho y 2 hembras. Vamos rápido que vale, se llevan uno los 2 corrales, todas paridas, excepcional. Vuelvo a repetir, denle la importancia al Pedramar, ternero de lujo, sano. Poniéndole plata que dicen que vale. ¿Cuánto le quieren poner? Vamos rápido, 17.000 pesos para arrancarla, 17.000, 17.000, 16.800, 16.500 la llevo para quién. Hay 16.500 para llevarla, hay 16.500 para venderla, hay 16.500 para venderla. 3 vaquillonas de lujo, ahí las tienen, con un ternero al pie, llevan uno, llevan los 2 corrales, poniéndole plata que dice que vale. ¿Cuánto le quieren poner? Vamos rápido, 17, 6.800, 6.500, 16.000 pesos igual, 16.000 pesos igual. Y no me esperen menos de esa plata, no me esperen menos de esa plata. Cuando una vaca gorda, les vuelvo a repetir, vale 10.000 pesos. ¿Eh? No, mira por el sin falta. Vamos rápido, hay 16 para arrancar, hay 16.000, hay 16.000, se lleva uno los 2 o los 2 lotes, excepcional. La vaquillona, la papel, miren qué ternero, miren qué ternerazo al pie de la madre, excepcional. ¿Qué plazo? 60 días. Y si necesita más, métale más. Hay espalda. No está el jefe, yo después de acá. Y allá me pusieron los 16. Cuando les dije que no había problema por el plazo, agarrado. Bueno, 16.000, 16.000. Lleva uno o los 2, como usted quiera. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 17. 16.900, Carlos pensado. 16.900, 17, 700, 17, ahora lo tenés que convencer. 17.000 pesos y medio va. 17.050, 100, harto con todo el monedero, 100, 150, 100 a mi derecha, 17.100 se lleva uno de los 2 corrales, lo que usted quiera, señor. 17.100 una, 2, 17.100 pesos y medio. Don Julio, ahí tienen. Ah, Pablito, qué lote te trajiste, Víctor, Y preñadas de vuelta. Y preñadas de vuelta, paridas y preñadas de vuelta con 60 días libres de plazo para el parto. Y el tamaño del ternero, una vaquillona huesuda, una vaquillona con mucha caja. Y miren el ternero al pie de la madre, lo que es eso. Vamos rápido, siempre ternero por muerto, pero se lo entregamos bien. La misma plata para arrancarla, 17.500, 17.200, 17.200, silencio. No se me distraigan, no se me distraigan en la primera. Queda mucho para vender. Vamos rápido, ¿te vale? ¿Cuánto le quieren poner? No, menos de 16 y acá ni hablar, mi cariño. Gracias por la oferta. Ah, pero las peludas las pelamos enseguida. Muy peluda, eso es lo de menos. Miralo aquí, Siló, que tiene todo así, todo. Mirá, manda y hace lo que quiera. Da la vuelta, Víctor, que vean esos ternerazos. 16.000 pesos, 16.000 pesos, 16.000. Miren los terneros que tienen esa vaquillona pura controlada. 16.000 pesos, 16.000, 16.000 pesos, 16.000 igual. 16.000 pesos, 16.000 igual. ¿A dónde? Don Julio, 200, 300, 500, 700, 17 Julio. 16.700 y vendido va. 16.700 y vendido va. 16.700, 700 a la una. 16, ¿cómo? 800 Julio. Y dale algo de tomar. 800, 900, 17 Julio. 16.900 a la una. 16.900 a las 2. Y en 16.900, ¿seguro? 17, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, Julio, 500, 17, 500 no querés, 17, 400 entonces, don Julio, 17, 4 a la una, 17, 4, no te quedes con las ganas de comprar un vientre, mirá los terneros, no te quedes con las ganas.
450, 17, 401 y el 17, 424. Estoy acá, 17, 400 y más. Juegue. Acá la misma. Mirá que vaquillonas del Rocío de Magnus, 60 días de plazo para el pago. Les vuelvo a repetir, pueden ser 16 vaquillonas en 3 corrales, ¿verdad, Néstor? Pueden ser 16 vaquillonas, garantía de preñez por tallo, por supuesto, aparición otoño del Rocío de Magnus. Excepcional vaquillona. Y están preñadas con un toro de facilidad de parto. Un lujo realmente las vaquillonas del Rocío de Magnus. Vamos rápido poniéndole plata que dice que vale. ¿Cuánto le quieren poner? 15.500, 15.200, 15.000 para cualquiera. Pura controlada la vaquilla. 15.000 para cualquiera. Vamos rápido. Poniéndole plata que dice que vale. 15, 14, 800, 14, 500 y ahí nomás tenemos que atar. Excepcional, parición otoño, una muy buena vaquillona pura controlada, por donde la mire le sobra clase y calidad. Poniéndole plata, ¿cuánto vale? 14.500, 14.500, 14.200, 14.000, 14.000 pesos para llevarla, 14.000 pesos para llevarla. 12.500, 12.500, 12.500, 12.500, 12.500 y me lleva 12.500, 500, 500, 12.500, lleva 1, 2 o 3 corrales. 12.500, 12.500, 12.500 y me lleva. Silencio, silencio en la tribuna, se me están distrayendo. Y estoy vendiendo una vaquillona preñada cerca del precio de lo que puede valer una vaca gorda. 12.500 pesos y me lleva 12.500, 500. 700, ¿a dónde estaba? 13, 200, 500, 700, 14, 100, 13, 700, sí, 13, 700, 800, 900 y 14, 13, 900 allá. Ojo, que doy la opción a llevar lo que quiera. 13.900 a la una, 13.900 a las 2 y estoy dando la opción a llevar lo que quiera. 13.900 a la 2, 13.900, no te espero allá. ¿Seguro? Santito, no te espero, 13.900 a 2 y el 13.900 va. Va con opción Santo, se las van a llevar a todas, 13.900 a 2 y el 13.920.